Bienvenidos a Templo Cristiano Central, a todos los que nos acompañan en esta tarde. Les damos la bienvenida. Yo soy el reverendo Job Cobos y estamos aquí estudiando la escritura de hoy de Santiago, capítulo 3, del 1 al 12. Y vamos a estar hablando sobre cómo ser sabios. Es de que mientras usted lee la escritura de hoy, piense en cómo nosotros podemos ser sabios y qué es lo que nos hace sabios. Y es lo que vamos a tratar de analizar y de entender a través de la escritura de Santiago, capítulo 3, del 1 al 12. Y recuerde que este estudio no nos da todas las respuestas. Y yo creo que yo, como pastor, no quiero que le dé respuestas. Yo creo que la palabra debe de traernos más preguntas que respuestas, porque eso nos ayuda a continuar buscando, a continuar experimentando, a continuar esperando que Dios se muestre a nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo sé que a través de la semana nos escuchan bastantes personas y se vuelven a conectar. He tenido dificultad en ponerlo, el estudio bíblico, en las últimas semanas, hasta que no arregle mi problema que tengo con Facebook, que no me permite poner ahorita estos videos. Pero estoy trabajando en ello. Creo que es un problema de mi computadora, pero ya pronto estaré tratando de poner los estudios bíblicos, ya que han sido de bendición para tanta gente que nos ve al transcurso de la semana. Pues vamos a orar y pedirle a Dios sabiduría. Yo creo que ese es el primer paso para ser sabios, el pedirle a Dios esa sabiduría. Vamos a orar. Creador de todos nosotros y creador de todo el universo, te damos gracias porque tú eres la fuente de toda sabiduría. Y al centrarnos en ti, Señor, te pedimos que abra nuestro corazón, nuestra mente, que bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos en este estudio bíblico, que podamos recibir este refrigerio espiritual y que podamos ser alimentados para así ser sostenidos, Señor. Te pedimos que guíes cada respirar, que guíes cada paso, cada pensamiento y que nos ayudes, Señor, a experimentar tu presencia. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y ustedes ven en su pantalla qué es lo que estamos haciendo, el trabajo del exégesis y la reflexión teológica. Y en sí el exégesis es ver, analizar la Biblia con ojos frescos, como si nunca hubiéramos escuchado la Biblia. El exégesis y la reflexión es ver por qué se dijo esta palabra hace 2000 años. ¿Quién la escuchó? Tal vez cuál era la situación política, social de aquellos tiempos. Porque eso es el exégesis. ¿Cuál era? Literalmente, ¿qué nos está hablando esta palabra? Y si esta escritura es una obra literaria, ¿y qué podemos decir? Si es una poesía, si es un canto, si es un acto histórico o es algo alegórico. ¿Qué forma literaria esta escritura expresa? Y ese es el trabajo del exégesis, porque si no, no podemos aplicarla a nosotros. Y con el trabajo del exégesis y la reflexión teológica nos ayuda a entender la Biblia. Pero ojo, porque no tan solo nos ayuda a entender la Biblia, sino que también nos ayuda a entender todo libro sagrado de todas las religiones del mundo. Porque el trabajo del exégesis y la reflexión de un libro sagrado demanda que analicemos esa escritura con ojos frescos, que la escuchemos con oídos frescos, nuevos, y que exploremos su gramática, la historia de esa escritura y la teología, porque si no vamos a tener una interpretación muy errónea. Entonces, por eso es importante trabajar en la exégesis y en la reflexión para así poder entender lo que estamos estudiando y así poderlo aplicar de una forma más clara a nuestras vidas. Entonces, ahora vamos a ver la escritura de hoy
No sé si la puedan ver todavía. No, todavía no estoy tratando de poner porque supuestamente yo ya la tenía. Aquí está. Y cuando la escritura que estamos viendo hoy es Santiago 3 del 1 al 12. Y la leemos 3 veces para que así la escuchemos con con oídos frescos y ojos nuevos. Cuando la leemos en voz alta, escuche palabras nuevas, escuche frases que le tocan y le llenan, para así después hablar y discutir de lo que estamos aprendiendo de esta escritura. Entonces, Santiago 3 del 1 al 12, y vamos a leer la primera versión, Reina Valera de 1960. Y yo la voy a leer, y si alguno de ustedes se prepara para leer de otras traducciones. Dice así, Santiago 3 del 1 al 12, Reina Valera de 1960, la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y continúa todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y las aves y las serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios al Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. No sé quién de ustedes quiera leer la otra traducción creo que esta es palabra de Dios para todos. ¿Alguien la quiere leer? Yo le subo y le bajo. Cualquiera. Hermano Saúl la va a leer, déjele bajo aquí para que la lea. Ok. Ok, dice Santiago 3, del 1 al 12, palabra de Dios para todos, controlar lo que decimos. Hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Todos fallamos mucho, pero el que no comete errores en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Nosotros ponemos el freno en la boca del caballo para que nos obedezca y así poder controlar todo su cuerpo. Con un pequeño timón, los pilotos obligan a grandes barcos a ir a donde ellos quieren, aún en medio de fuertes vientos. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa. Le subió más. Ahí está. Okay. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad.
contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Los hombres siempre han podido domar toda clase de animales salvajes, aves, reptiles y animales del mar, pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y está lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Hermanos míos, ¿puede una higuera de aceitunas dar y una vid higos? Así tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce. Y una última traducción, recuerde que tratamos de leerla 3 veces. Tal vez ustedes digan, es repetitivo, pero recuerde que son 3 diferentes traducciones, las cuales varía en cómo han traducido la palabra. Y es muy importante cuando estamos haciendo un estudio leer diferentes traducciones para así empaparnos un poco más de lo que la palabra quiere decir. ¿Alguien quiere leer la palabra? Traducción que se llama la palabra hispanoamericana. Es una traducción. Ok, yo la leo otra vez. Palabra hispanoamericana, de la traducción palabra hispanoamericana, Santiago 3, del 1 al 2, el poder de la lengua. Hermanos míos, no ambicionen todos a llegar a ser maestros. Deben saber que nosotros, los maestros, seremos juzgados con mayor severidad. Todos en efecto pecamos con frecuencia. Ahora bien, ¿quién no sufre ningún desliz al hablar? Es una persona cabal, capaz de mantener a raya todo su cuerpo. Si no, vean cómo conseguimos que obedezcan los caballos, poniéndoles un freno en la boca. Somos capaces de dirigir todo su cuerpo. Lo mismo los barcos, incluso los más grandes, y en momentos de recio temporal, son gobernados a la voluntad del piloto por un timón muy pequeño. Así la lengua, un miembro pequeño, pero de insospechable potencia, ¿no ven también como una chispa insignificante es capaz de incendiar un bosque inmenso? Pues bien, la lengua es fuego con una fuerza inmensa para el mal, instalada en medio de nuestros miembros. Puede contaminar a la persona entera y atiza por los paredes del infierno. Es capaz de arrancar el curso entero de la existencia. El ser humano ha domado y sigue domando toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos. Sin embargo, es incapaz de dominar la lengua, que es incontrolable, dañina y que está repleta de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Padre y Señor, y con ella maldecimos a los seres humanos a quienes Dios crió a su propia imagen. De la misma boca sale bendición y maldición, pero esto no puede ser así, hermanos míos. ¿Acaso en la fuente sale agua dulce y sale y salobre por el mismo caño? Hermanos míos, ¿puede la higuera dar aceitunas o higos la vid? Pues tampoco lo que es salado puede producir agua dulce. Entonces ya vimos, escuchamos 3 diferentes traducciones. ¿Qué palabras se le quedaron? ¿Qué palabras le impresionaron? ¿Qué frases le hablaron? Y recuerde que puede abrir y cerrar su micrófono donde usted esté y compartir. Y recuerde que estamos aquí. Yo creo que la premisa de esta escritura es cómo Santiago define a la persona sabia. Que recuerde que tal vez usted pueda ir a la Biblia en los 66 libros y hay diferentes lugares donde
se define a una persona sabia y tal vez haya otra definición de lo que es ser sabio. Pero aquí, en esta escritura, la centralidad es el hombre, la mujer sabia. Y si vemos todo lo que nos está hablando, nos define que es una persona sabia. Yo creo que lo que más a mí me impresionó es de que aquí dice que si uno puede controlar la lengua, controla la mente, el cuerpo, o sea que la lengua da un nivel y hace que todo el cuerpo, la mente, el espíritu se alineen. Y eso me habló bastante, porque sí es difícil. Somos muy impulsivos. Y al hablar impulsivamente, especialmente cuando se trata de cosas malas, nos trae problemas. Y yo creo que esta escritura tiene mucho de qué hablarnos. Este libro de Santiago se le llama un libro de sabiduría, porque la Biblia, hay varios libros que su tema y su corte literario es sabiduría. Y este libro de Santiago es de sabiduría. Muchos teólogos tienen problema con este libro. Incluso Martín Lutero decía, este libro de Santiago es pura paja. como que a Martín Lutero no le gustaba mucho. Y yo creo que también otra de las razones por la cual este libro de Santiago no le gusta mucho a muchos teólogos y a mucha gente, porque este libro le dice lo que tiene usted que hacer. ¿Y a quién de nosotros nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer? A ninguno de nosotros. A ninguno de nosotros. Y aquí Santiago está diciendo, esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces, ¿qué palabras, frases le impresionaron? Oh, no sé si me estaban escuchando, hermano, o no. ¿Sí? Usted sí, porque usted estaba aquí. ¿Me estaban escuchando todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene otro comentario? Pues sí, a mí me llama mucho la atención lo que dice de que no a todo mundo le gustaba o le parecía, pero pues hay veces que no nos parece nada en esta vida. Pero hay una palabra que me llamó la atención en la tercera lectura donde dice atizar. Y en México hay una frase muy conocida donde dices, atízale la leña al fuego. O sea, dale más, trata de, entre las cenizas, hacer que se prenda más la lumbre. Entonces, muchas veces, la verdad, por naturaleza humana sí somos. Entonces, Atizar. exactamente. Y me Y yo llama tenía mucho tiempo que no escuchaba esa palabra, atizar. bastante. Creo que necesitamos ir a darnos un baño de Puebla a México para recordar eso. Pero bueno, las palabras que más me llaman la atención es maestro, barcos, bosque, mundo, creación, naturaleza, naturaleza divina, naturaleza humana, caballos, pesca, caza, maldad, infierno y, y todo esto, pues todas esas eran las técnicas que ellos manejaban en ese momento y hasta el día de hoy que son dominadas todavía, como el ser maestro en la palabra, maestros en amaestrar a los caballos, en dirigirlos, en guiarlos. Pues hoy en día hay carreras de caballos, escuelas para guiarlos, para enseñarlos. Y los barcos también, o sea, no cualquiera puede manipular un barco, pero sí se puede llegar a hacer. Incluso, pues, si relacionamos los barcos con la pesca, hay que saber pescar, hay que saber aventar la atarraya, hay que saber a lanzar el arpón, a lanzar el ancla, hay que saber hacerlo.
Y en un bosque, pues no te metes solamente así, sino tienes que aprender a cazar, tienes que aprender a saber pisar el terreno donde estás. Y habla acerca de la palabra del mundo. O sea, lo podemos abrir en muchas palabras, pero habla acerca de la maldad, un mundo de maldad, que lo podemos también, parece que no, pero sí podemos dominar el mundo de la maldad y eso es lo más interesante, que dice, o sea, sí se puede hacer. La creación también se puede, no tan solamente dominar, sino también yo creo que se ha podido manipular en varias formas también. El infierno también, se ha podido y se puede evitar llegar al infierno también. Y lo puedes dominar, el no llegar ahí, a la naturaleza celeste, terrestre y marítima. Todas esas técnicas que hay, ahora el hombre puede viajar a la luna, ahora podemos conocer más de nuestra tierra. Eh, Hemos visto a recientes días cómo se está abriendo la tierra, cómo hay socavones, cómo hay esto, y en el mar cómo se están descubriendo cosas a profundidad. O sea, cada vez más está avanzando, cada vez más está llegando, y por la naturaleza humana tenemos la capacidad para lograr muchas cosas, pero yo creo que somos, también nos está mostrando en toda esa escritura que somos tan pequeños y tan diminutos, pero somos capaces también de hacer grandes destrozos. Entonces ahí cuando dice del fuego, de una pequeña llama, pues yo pues me considero así como el resto de los seres humanos, somos tan pequeños, pero cuando perdemos la cabeza, cuando perdemos los estribos, cuando no somos personas cabales, o sea, hacemos destrozos a diestra y siniestra. Y, y también yo creo que hoy en día hemos podido dominar el mundo, pero no a nosotros mismos. Y yo creo que ese es un problema tan grave que ha estado pasando en estos días, de que queremos ser líderes a nivel mundial, queremos ser potencia a nivel mundial, queremos ser excelencia a nivel mundial, queremos ser los mejores adoradores a nivel mundial, pero no somos honestos con nosotros mismos. Entonces, fuimos y somos hechos para dominar el mundo, pero también para poder moderar nuestra lengua, nuestro lenguaje, nuestras palabras, ¿no? Y respecto a Santiago, pues fue el primer apóstol en ser mártir, torturado y degollado por orden de Herodes. Y me llama mucho la atención el nombre de Santiago, porque en España, yo creo que algunos de ustedes conocen Santiago de Compostela, pero ¿de dónde surge esa palabra de Santiago? ¿Por qué se le dio el nombre? ¿No? O sea, es bien interesante. Y veía cómo Jacobos o Jacobos, o San Jacobo, Santiago, pero ¿por qué el nombre de Santiago de Compostela se le dio en honor a él, a Santiago? Ah, Porque decían que hay una montaña donde brota una luz y le llamaron Compus Stella, o Campo de Estrella, ahora conocido como el Camino de Santiago de Compostela, ¿no? Y, y ese personaje tan controvertido de una carta universal, es interesante cómo él está diciendo, está dando indicaciones, está enseñando, está aconsejando, está exhortando, está diciéndonos directamente que sí podemos hacerlo. Ahora yo me pregunto por qué precisamente él, de todos los personajes de los apóstoles, uh, fue el que más hablaba acerca de eso también, igual, al igual que Pablo, pero específicamente él, porque él con su hermano Juan y el apóstol Pedro fueron testigos en la transfiguración.
Entonces, yo creo firmemente y sin temor a equivocarme, que si yo hubiera visto a Jesús y lo hubiera tenido enfrente de mí y hubiera visto tantas cosas, o sea, yo también hubiera tenido, y no es que no lo tenga, pero yo creo que lo tengo de una manera diferente ahora en la actualidad, pero hubiera tenido ese valor de decir, pero es que yo lo vi, yo sé que es posible, las cosas son posibles, todo es posible, no lo hacemos porque no queremos y no lo deseamos y no lo anhelamos. Entonces, yo creo que eso es lo que más me llama a mí la atención, ¿no? Que Santiago habló de todas las técnicas que en aquel tiempo, hasta el día de hoy, el hombre sigue dominando, pero no hemos sido capaces de dominar nuestra lengua. Y yo quiero matizar en algo que usted dijo, que es muy importante, eso que con el que usted, su última oración, de que hemos dominado al animal, a los peces, y hemos dominado el universo, hemos ido a la luna, pero no hemos dominado a la lengua. Y yo creo que aquí por eso Santiago, el escritor de Santiago nos dice, no sean todos maestros entre ustedes. Y en el otro dice, tengan cuidado, hermanos míos, no ambicionen todos a llegar a ser maestros. Y yo creo que aquí nos está diciendo, examínese usted cuando usted diga, yo quiero ser maestro, yo quiero enseñar. Porque cuando una persona se hace maestro, está siendo juzgado por Dios, está siendo juzgado por la comunidad y está siendo juzgado por el mundo. Y yo creo que aquí Santiago está diciendo, una persona sabia es la que sabe controlar su hablar. Una persona sabia sabe hablar con integridad. Y una persona sabia sabe cuándo callar y sabe qué decir y cómo hablar. Y yo creo que aquí el escritor de Santiago está diciendo, ¿quieres ser sabio? Aprende a hablar. Porque hay muchas cosas que uno como madre, como padre, no puede decir. Hay muchas cosas que yo como pastor no puedo decir. Y hay muchas cosas que yo como pastor no debo de decir. Entonces, una persona sabia sabe cómo cuidar su hablar. Porque esa persona cuando está hablando se debe de autoexaminar. Yo creo que eso es lo que está pidiendo aquí el escritor de Santiago. Examínate antes de que hables. Porque qué tal si yo voy a hablar de algo, pero mis acciones no concuerdan con el hablar? Que aquí es como define Santiago el ser sabio. Santiago dice que tu hablar tiene que estar alineado con tu pensamiento y con tus acciones. ¿Ven lo interesante cómo aquí el apóstol, el escritor de Santiago, nos está diciendo que podemos ser sabios? Que esa lengua tan pequeña que puede quemar el mundo, esa lengua tan pequeña puede crear un infierno. Hay que ver cómo la usamos, cómo la utilizamos. ¿Alguien más? ¿Qué otras palabras le hablaron, le impresionaron? ¿Algún comentario? Más comentarios. Recuerden que los estudios bíblicos, todos analizamos la palabra, no tan solo yo. Por eso abro el canal para que abran sus micrófonos y comenten lo que el Espíritu les diga. Recuerde que aquí el apóstol también dice algo muy interesante, el escritor. Dice, todos fallamos, que aquí me encanta cómo el apóstol se defiende, que se protege. Dice, todos hay veces que metemos la pata. Y yo creo que cuántos de nosotros no hemos hablado en alguna u otra ocasión de más.
o hemos dicho la palabra equivocada. Y tan solo una palabra encendió un fuego, hizo una quemazón. Y yo creo que también me gustaría matizar en cómo aquí dice que una chispa, algo tan pequeño, incendia el mundo, y cómo algo tan pequeño puede crear un infierno. Y yo creo que aquí Santiago nos da muchos ejemplos de eso. Entonces, para el apóstol, para el escritor Santiago, del escritor de Santiago, el ser sabio es la integración, la alineación del pensar, la voluntad y las acciones, el hablar. Y ustedes como padres, los que son padres y madres, cuando usted hace una cosa pero hace otra cosa, sus hijos lo ven. ¿Algún otro comentario? ¿Qué le impresionó? Pues en las tres traducciones se menciona mucho, por supuesto, de lo que se está hablando en sentido general la palabra y lengua. Pues la lengua es un órgano que no solamente está relacionado con la palabra, sino también con la digestión, con la respiración, con la lingüística y con lo social. Es decir, que la palabra tiene un significado en este sentido lingüístico-social, la lengua también con otras funciones vitales, que hace referencia también en ese sentido a Mateo 15:11, cuando se dice que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y eso está muy relacionado también con el significado de la palabra, que aparte también de autoconocerse, hay que tener muy en cuenta cómo podemos influenciar a las demás personas con el poder de la palabra, cómo usar la palabra puede causar en otros emociones positivas o negativas, porque estamos hablando de la escucha cuando la palabra que recibimos tiene un significado auditivo, pero también nos crea una imagen que es parte es decir, de la comunicación en sentido general. Y yo creo que va muy relacionado con eso, con saber, como se ha dicho, aprender cuándo se deben decir las cosas, cómo decir las cosas y cuándo también aprender a callar. Y muy importante, escuchar, porque escuchando también sabemos que conocemos a los demás, conocemos a los hermanos y también nos podemos conocer a nosotros mismos. Incluso Mateo 8:8 está muy relacionado también cuando el centurión dice, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra suya bastará para sanarlo. Es decir, que solamente una palabra de Dios puede sanar. Y ahí muy acorde con lo que dice el apóstol Santiago, que todos conocemos y todos fallamos. Y en Mateo 8:8 también se hace referencia cuando el centurión reconoce de él mismo que él ha fallado tanto, que él no es digno de que Dios entre a mi casa, Jesús en ese momento, pero que solamente una palabra de él bastaría para sanarlo, es decir, traería sanación a él y a su descendencia también. Por eso es muy importante en esta reflexión reconocer el significado de la palabra y lo que también puede ejercer efecto en los demás. Qué bello pusiste tú todo lo que dijiste, especialmente que la lengua, ¿no? También refleja comunidad, y me encantó que también dijiste que la lengua refleja comida, o sea, algo del cuerpo digestivo. Y es tan profundo eso, porque nunca lo había pensado yo que la lengua reflejara la comunidad.
porque no tan solo lo que decimos te afecta a ti mismo, sino que afecta a todos los que te rodean, a la comunidad. Me encantó eso, se me quedó muy grabado. Yo creo que nunca lo había puesto yo ahí, a ver ahí, en eso. Y también me gustaría matizar en cuestión de que la lengua puede crear un apocalipsis como puede crear un cielo. ¿Y a quién le gusta un momento apocalíptico? Que hablando de un momento apocalíptico, es el peor desastre que puede existir. Y la lengua, un miembro tan pequeño, puede crear un momento tan apocalíptico como, si la utilizamos bien, puede crear un paraíso, un Edén, un cielo. Y es por eso que aquí Santiago dice, las personas sabias son aquellos que alinean su pensamiento, su lengua, sus acciones, sus valores. Y muy interesante también, que me gustó esto que dijiste de autoconocerse, que es como principia esta escritura. Hermanos míos, conózcanse primero. No sean todos maestros, no sean todos maestros entre ustedes. No se hagan maestros si no controlas tu lengua, si no puedes alinear tu pensamiento, tu lengua y tus acciones, tus valores. Autoconócete primero. Entonces yo como pastor, los pastores nos encanta hablar mucho, pero ¿cuántas de esas palabras verdaderamente se convierten en acciones? Y yo creo que aquí el escritor nos lleva a comparar que podemos dominar un caballo y controlarle todo el cuerpo, podemos dominar un barco, y cómo este fuego que con una chispa puede quemar todo un mundo, todo lo que hay a su alrededor, y cómo nosotros podemos adiestrar y a los animales, a domarlos. Sin embargo, no hemos dominado ni controlado nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros valores, y alineado todo eso en nuestras vidas. Y luego yo creo que lo que también nos toca bastante es una higuera no puede dar una higuera dar aceitunas y una vid higos, ni un manantial agua salada y agua dulce. Y yo creo que todos hemos pasado por eso, porque decimos, pero ¿cómo puede ser así? Y yo creo que, ¿sabían ustedes que ese es el peor trauma que tenemos nosotros desde niños? Que desde niños nos decían que nos amaban, pero a la misma vez nos daban mensajes contradictorios, se dice. Y cuando éramos niños, eso fue lo que más nos afectó, que recibimos, una de las cosas que más nos afectó, que recibimos mensajes contradictorios. La gente decía que nos amaba, pero en realidad salía también odio. Y uno decía, pero ¿cómo puede ser así? Entonces, es por eso que los mensajes contradictorios son muy dañinos. Pero ¿cómo el pastor puede hacer esto a mí? Si él es de Dios, si él ama a Dios, ¿cómo? Entonces, son mensajes contradictorios. ¿Alguien más? ¿Qué le viene a su mente? ¿Qué le está hablando la escritura? Tenemos unos 5 minutos más. ¿Me escucha, pastor? Hermano Nicolás, yo sabía que alguien estaba ahí. Sí, hermano, lo escuchamos. Diga. Creo en Génesis, el libro de Génesis, habla de que cuando Adán le puso el nombre a todos los animales y hizo un buen trabajo. Y también creo que recuerdo que en un versículo dice que todo lo puso debajo de sus pies para que lo pusiera en orden, ¿no? Pero ahorita tocando este tema de Efesios, esta carta es muy, muy fuerte y se me hace como, ¿por qué
porque ahí no estuvo para que Adán pudiera también trabajar con esto, como poder domar la lengua y cómo domar o cómo puso Dios debajo de sus pies o a sus pies Oh, a los recuerde, la escritura que usted está diciendo ya está en los salmos. Es un salmo okay. que Dios se puso a todo a los pies del hombre y nos hizo un poco menores que los ángeles. Pero es buena conexión que usted hace, que no lo había pensado ahí. ¿Qué pasó con Adán? Porque Adán gobernaba a los animales, y eso es cierto. Él les puso los nombres. Nunca lo había visto tampoco, pero él elabore un poco más, hermano. ¿Por qué le vino esa idea? ¿Por qué lo conectó ahí? Pues porque porque esto está difícil cuando habla de la lengua, que no se puede domar. Y entonces por eso me hice la pregunta y digo, bueno, pero en la Biblia en el principio habla de que él le puso nombre a todos los animales y pudo domarlos o le puso un staff. ¿Y por qué no a la lengua? Y pues también yo creo que es así para que miremos, pongamos la mirada en Jesús, de que Él pudo dominar esto o para la gloria de Él, ¿no? Muy interesante, hermano. Verdaderamente me impresiona cómo usted lo conectó allá. Y lo único que me puede venir a la mente, Ujú, al corazón y a mi espíritu, ujú, es que recuerde que aquí estaban hablando de un descontrol, Santiago, que ujú. dice que nuestra vida está descontrolada cuando la lengua no está domada y todo está desbalanceado y todo. Recuerde que las primeras palabras que salieron de Adán, ¿usted sabe cuáles fueron las primeras palabras que salieron de Adán después de la caída? No, pastor. Una de las primeras palabras fueron, tuve miedo, me Oh, escondí. ujú, Después que cayó, fueron las primeras palabras que Adán y Eva respondieron a Jesús. Muy interesante. Y yo creo firmemente que el miedo desbalancea nuestras vidas. El miedo nos hace hablar sin que no haya paro. El miedo nos hace hacer cosas que nunca, que son bárbaras, desatan infiernos, el miedo. Porque recuerde, ahora usted mencionó ahí, hermano Nicolás, que me gustó también la conexión, que ujú. el que viene a balancear nuestras vidas es Cristo, es Dios. Amén. Porque las primeras palabras que salieron cuando nació Jesús, ¿cuáles fueron? No tengan miedo, les dice a los pastores. Ujú, Pues se fija, las primeras palabras que salieron de Adán y Eva cuando cayeron, cuando perdieron ese balance, ese control, esa alineación de sus vidas con Dios, tuve miedo y me escondí. Las primeras palabras cuando Jesús nació, no tengas miedo. Vela, es bello cómo usted lo ha puesto y cómo Cristo es, el tener a Cristo y el tener a Dios en nuestro corazón, alinea nuestras vidas, amén. nos trae balance y nos ayuda a Ujú, dominar y controlar, como dijo nuestro hermano Saúl, controlar el ujú. mismo infierno. Y Sí. me impresionó cuando dijo el hermano Saúl eso, controlar el mismo infierno, porque dije, qué bueno que esas palabras no salieron de mí y salieron de él. Porque es algo fuerte, porque sí, yo creo que... Y aquí lo voy a interrumpir para un paréntesis rápido.
Y no tan solamente fueron mías, sino cuando Jesús tomó la llave del infierno, Él fue abajo, al subsuelo, se introdujo hacia abajo y Él pudo dominar esa parte también. Excelente, excelente conexión, excelente conexión. ¿Alguien más? Porque estoy llenándome de tanto y uno que lee tanto libro y he tenido tantas maestrías al escucharlas a ustedes, digo, wow, es comida del cielo. Es interesante a donde lo llevó el hermano, incluso hasta el Génesis, porque hablando de la lengua también, aparte del autorreconocimiento y conocer el significado de la palabra, también debemos discernir también el efecto que la palabra de los demás hacia nosotros puede influenciar y también aprender cuándo escuchar el mensaje que los demás, porque la palabra puede llevar a consciente o inconscientemente a manipularnos, incluso a muchos niveles, como también nosotros podemos mediante la palabra tener efectos a manipulación que puede ser muy negativo en los demás. Y también es de nosotros también reconocer cuando las personas a través de la palabra pueden influenciar también nuestra vida y nuestra conducta. Muy claro. Y es Y eso me hace referencia disculpa, a lo del Génesis, venía de ahí, que es lo que hice la referencia porque me hizo recordar cuando la serpiente, mediante la tentación, hace que Eva y Adán pequen, porque quizás a veces uno se autolacera, pero ellos no pudieron discernir la intención de la palabra y el pecado que venía después de eso, y ellos simplemente escucharon y obedecieron. Y déjeme matizar antes de que hable el hermano Saúl, porque la definición de sabio que vemos aquí en el libro de Santiago, en esta escritura, ser sabio es aprender a pensar, a discernir lo que escuchamos y lo que decimos. Y me impresionó mucho ahora conectándolo con lo que usted está diciendo. Y aprender a discernir, aprender a pensar cuidadosamente las palabras que escuchamos o decimos en momentos complejos. Y yo creo que cuando estamos en momentos complejos y cruciales y de mucho conflicto, no pensamos y no tenemos mucho cuidado en pensar en lo que pensamos ni en lo que decimos. Entonces, el sabio piensa muy cuidadosamente en momentos complejos, como Adán y Eva, que usted está diciendo. Era un momento complejo, era un momento profundo, era un momento de peligro, era un momento extraño, era un momento cuesta abajo. Y pues se dejaron engañar por las palabras. Hermano Saúl, ¿tenía algo usted? Sí, pues a mí una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando alguien te da una carta, te da un recado, te da una nota, te quiere dar un mensaje o quiere platicar contigo o alguien quiere tener esa conexión o interactuar contigo. Para mí lo más importante es el principio. Y de toda la carta, o bueno, en esa parte donde habla, se habla acerca de Santiago, es como dice, hermanos míos. Y yo creo que cuando uno se posesiona de algo que conoce, de la gente que tú conoces, del pueblo que tú conoces, del lugar de donde tú vienes, de tus raíces, yo creo que desde ese momento, por naturaleza, tu lengua va a hablar. Y sí, estoy de acuerdo con usted y concuerdo mucho con Eder y con el hermano Nicolás, ¿no? Que la lengua es un músculo y hay que saber ejercitarlo, ¿no? Y así es como dijo Eder, la lengua es una influencia y Santiago supo usar todas y cada una de sus palabras para que fueran una influencia desde aquel momento hasta hoy y en esta noche, en este estudio para cada uno de nosotros. Y es verdad, también tiene razón en eso de que una palabra te sana o te destruye a ti mismo antes que a los demás, antes que a segundas, terceras personas, una comunidad, un pueblo, una iglesia. La palabra que tú digas, ¿no?
Es muy importante lo que sale de tu boca. Y también, pues como decía el hermano Nicolás, la lengua es un gobierno, ¿no? Y yo creo que sí es verdad. Lo que vas a hablar con tu lengua y lo que salen en tus palabras es lo que a ti te gobierna como persona, como ser humano, como individuo, como hijo de Dios y como pueblo de Dios, ¿no? Y yo creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos descuidado tanto que no hemos conectado a nuestra lengua con nuestro cerebro, y mucho menos si no lo conectamos con nuestro cerebro, mucho menos con nuestro corazón, ni mucho menos con nuestros 5 sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene esta frase donde me acuerdo mucho de la hermana Miriam, la mamá de nuestra hermana Lisa. Decía, parecen gallinas sin cabeza corriendo, ¿no? Y sí, eso es verdad. Entonces yo creo que la influencia de nuestras palabras son muy importantes. Entonces el hecho de que Santiago dijera, hermanos míos, pueblo mío, yo los conozco, yo sé quiénes son ustedes, y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo con lo que les digo, porque todos venimos del mismo pueblo, todos hablamos la misma lengua, todos tenemos las mismas costumbres, todos sentimos lo mismo y todos vemos lo mismo. Y igual sufrimos como lloramos, igual como nos alegramos, como nos enojamos. Y si he cometido un grave error, les pido disculpas. Y yo creo que así es como debe de ser, ¿no? Hermana Adriana, no sé si tenga usted algún comentario o alguien más. Pues a mí me gustaría comentar algo, pero no es así referente, Hermana, pues como bienvenida. los hermanos han... Bienvenida, hágalo. Gracias, quise conectarme, porque estoy yendo a caminar y llegué barrida ahorita. Gusto ver. Bueno, hablando de las palabras que perjudicar o beneficiar, ¿verdad? Yo tengo un hermano que él siempre nos dice a nosotros, sean como los elefantes, con sus patas, o sea, con sus pies bien plantados en la tierra, con bien grandes para escuchar más y su boca bien chiquita para hablar poquito. Wow. Entonces, lo que yo puedo pensar en esto es de que calladita me veo más bonita. Me freno de problemas, ¿verdad? Pero eso lo aprendí pues después de que pues a veces la ira hace que va sin freno, más cuando está uno en algún altercado con la pareja, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir es esto. Y, yo siento, y usted me lo ha dicho, que hermana, usted habla muy fuerte y todavía no lo puedo yo controlar el tono de la voz. Pero ¿sabe qué? Que a Y mí ahorita que se me inventó gusta el su WhatsApp, acento. Me gusta su ande. acento. Me gusta su acento. O porque yo siento que a veces hablo así como muy autoritaria, ¿no? Entonces, ahora con esto del WhatsApp, de si yo mando un audio, me escucho. Ay, digo, no, 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 no. Parece que estoy regañando a la persona. Entonces ahora lo que hago es escribirlo. Mejor lo escribo y ya estoy borrando, quitando, polite, como dicen en inglés, ¿no? O sea, de ser pues amable con las palabras, no ser tan sonorense ahí, tan tajante y cortante, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, demostrar que soy una hija de Dios y pues frenarme, frenarme, o sea, detenerme y pensar qué quiero decir, por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, o sea, porque
cierto, podemos destruir, instruir o destruir, y a los hijos, o sea, no, está muy, muy fuerte esto de la comunicación, es muy, muy importante, ¿no? Importante. Y empezaba yo y que los oía todos, digo yo, y los políticos tan calmados que hablan y todo, pero ellos tienen clases para eso, ¿no? Para convencer a la gente, pero bueno, eso es otra historia. Más que nada, pues ser sabia y detenerme y pensar antes de arrebatarme y hablar, ¿verdad? Porque sí me doy cuenta que de repente la riego, ¿verdad? Eh, pues tratar de ser sabia. Es lo que puedo decirles, es lo que puedo compartir. Gracias. No, a mí me gusta su acento sinaloense. Yo creo que de todas las personas que conozco de Sinaloa, ¿verdad? De Sonora. A todas las personas que conozco de Sonora, usted tiene el acento de Sonora. Y me gusta su acento. Me gusta escucharla. Ya vamos a terminar. ¿Alguien quiere decir unas últimas palabras? ¿Algún último comentario? Buenas noches, Pastor Job. Hermana, Buenas sí, noches a todos. Sí. Verdaderamente el tema estuvo maravilloso, muy bueno. Me gustó cómo se desarrolló. Algo que pues creo que no, pues se desarrolló bien, pero creo que el mensaje era bien claro y todos nos quedamos claros de que era de nuestra manera de hablar y realmente ser sabios y utilizar la sabiduría de Dios. Pero muy en especial a mí, basándonos a las 3 escrituras, cuando dijo que la leyéramos, que lo pusiéramos con oídos frescos, pero yo no estaba mirando las escrituras porque estaba trabajando, ¿verdad? Pero los escuchaba y, y me quedó muy claro el tema, pero algo que yo sentí en la primera escritura de Reina Valera me hizo sentir como que estaba declarando un juicio. Sí. En la segunda lectura de la segunda palabra me hizo sentir que había una manera, había una forma. Y la tercera palabra da como más explicación, como teniendo una apertura a un cambio. Eso fue lo que yo pude sentir. O sea, el tema me encanta cómo se desarrolló. Yo creo que Dios puso las palabras perfectas y la sabiduría que cada quien y la experiencia que cada quien estamos viviendo en nuestras vidas, y está hermoso. Pero a mí eso me hizo sentir. Y yo decía, bueno, tendría que llegar a la casa y leer la tercera versión, ¿no? Pero como se desarrolló la explicación y todo, la verdad que este estudio es para volverlo a repetir. Y la tercera tercera es la palabra hispanoamericana, así se llama la traducción, que es como un lenguaje más acercado a nosotros. Por ejemplo, aquí viene la palabra que teníamos años de no escuchar, atizada por los poderes del infierno, que es una palabra pues que usamos en el campo de México. Ay, perdón, pastor, que me quité la palabra. No, siga. Lo más importante es que exactamente yo venía pensando y reflexionando en eso, en los valores antiguos, que a pesar de que nos quedábamos con, como dijo usted, como empezó en el estudio bíblico, que aunque nos decían palabras que nos quedábamos con cara de ¿what? ¿Qué nos dijo? ¿O qué significa eso? Había cierto respeto y moral y se cuidaba mucho más de qué hablar. Es cierto. Y
Y yo creo que, en definitiva, yo creo que nos tenemos que quedar con el respeto hacia Dios, con cuidar de mantener nuestra lengua, pero con la cara de what. No, y no tan solo eso, sino a veces que cuando alguien dice algo, fíjese muy bien, si usted dice algo y al grupo que se lo está diciendo, me asustó eso, al grupo que se lo está diciendo, al grupo que se lo está diciendo, no responde con un alzar de sus ojos, como diciendo, ay, viene, qué mentirosa es esta, pero lo hace con los ojos. Se fija el poder que tuvo su palabra, de que ahí comenzó la reacción que tuvieron las personas, de la forma que respondieron. Entonces todos vieron cómo esta persona alzó los ojos como diciendo, esta persona es tan mentirosa de lo que está diciendo. Entonces de ahí empieza el fuego. Una persona conecta a la otra persona tan solo por una palabra que se dijo, y ya esta persona reaccionó con un levantamiento de ojos, y luego las demás lo vieron, dijeron, no, pues esto no es cierto de lo que está diciendo, y ven cómo se extendió el fuego. Sí, Ajá. algo que pasó en esta semana, que pude visitar a mi hermana y estaba hablando con mi mamá, y ya tenía rato que no hablaba con ella, entonces me comuniqué con ella y dice, cuéntame cómo les ha ido, y le digo, pues bien. Dice, pero bien, bien, y le digo, sí, le dije, es que no quiero que mis problemas vayan hasta, pues yo soy del estado de Hidalgo, y estado de Hidalgo es centro de México. Y le digo, yo no quiero que mis problemas lleguen a mitad del mundo. Le dije, yo quiero que si voy a dar una información a mitad del mundo, sea porque hay una celebración o porque va a haber algo de mis hijos. Le dije, y espérate, ya nada más que salgan de la escuela te voy a decir, ya salieron de la escuela. Le digo, esa es la única novedad que va a haber. Y, ya me salí del tema, pero... No, es verdad, es verdad. Pero algo también que me llevo, que se me quedó, pues todo es hermoso, como le dije, es bonito. Yo creo que este sermón, pastor, aunque no lo suba, lo va a tener que mandar privado, porque este es de sentarse y escucharlo y gozarse más. Pero lo que sí me llevo es de la hermana Adriana, que lo que ella estaba diciendo del elefante, y me quedé, si es cierto, los elefantes echan tierra en la piel y no les traspasa tan adentro, no son tan sensibles, y uno con la palabra, bueno, es sensible y se quebranta pronto, y ellos se embarran, se tiran, y la piel gruesa, fuerte, así que el lodo se les queda pegado afuera. Es todo, pastor, y pues tengo que regresar a trabajar. Gusto escucharla, su sabiduría. Pero me gocé con todos, y Amen. Pues gracias, aquí estoy, y nada más para despedirme. Amen. Señor les bendiga, hermanos. Señor le bendiga. ¿Alguien más tiene un último comentario antes de terminar en oración? Una última palabra. Sí, bueno, yo creo que ya nos escuchamos todos, y como hispanos, como mexicanos, como latinos, hemos expresado de alguna manera nuestro sentir a través de esta carta, a través de esta cita, a través de este estudio. Y lo más interesante es que antenoche y anoche estaba escuchando un programa de radio donde por primera vez en toda mi vida, desde que estoy en México hasta que llegué a este país, he escuchado cómo los americanos, la raza blanca específicamente, están cansados, están hartos de que todo el mundo los vea a ellos como nosotros somos los mejores, nosotros somos los líderes. Y me sorprendió, me quedé de boca abierta y con la mente tan, dije, wow, o sea, era un programa de radio donde obviamente había llamadas y todo eso. Y la conclusión que llegaron, dijeron esto, y que la verdad me quedé sorprendido las palabras, cómo las dijeron. Y las dijeron en inglés, dijeron esto: we have to kill the white inside of us. Tenemos que matar lo blanco que está dentro de nosotros. Y yo me quedé así, dije, por primera vez yo alcanzo a escuchar esa palabra de que están cansados, están hartos.
de que los vean como son los líderes, somos los mejores, somos esto, somos lo otro. Yo dije, wow, no lo puedo creer. Y personas profesionales, doctores, maestros, gente de la comunidad, decían que el problema más grande de los blancos es el enojo. Dice, our problem is the angry. Y yo me quedé y dije, ok. Y debido al racismo y debido a las palabras que salen de la boca de cada uno de ellos, ¿no? Y yo creo que es un reflejo de todo lo que han vivido de comunidad blanca, el sentir que tienen ellos, la sensibilidad que tienen ellos, pero también nosotros como hispanos, como latinos, también sentimos y tenemos la sensibilidad, ¿no? Y qué mejor que este estudio para darnos cuenta que tanto por bien como por mal podemos hacernos sentir bien o quizá mal. Es lo que yo pienso. ¿Alguien más? Una última palabra para cerrar. Pues yo cierro con esto, que la lengua, las palabras es lo más poderoso que tenemos. La lengua, las palabras. Y son poderosas porque una palabra puede crear un mundo, puede crear un universo, puede crear un jardín del Edén. La palabra es lo más poderoso que tenemos porque es salvaje. Así es de que hay que tener mucho cuidado cómo la usamos, esas palabras, esa lengua. Así es de que cuando pensemos, no seamos tentados a pensar con simplicidad, que nuestros pensamientos siempre sean profundos y que tengamos cuidado de no pensar con locura, sino que todo sea de corazón y alineado con nuestras emociones, con nuestros valores, con nuestras acciones. Y usualmente terminamos con una oración, pero lo que más me llevo es lo que dijo nuestra hermana Adriana. Y vamos a terminar con esa oración del elefante, que nos explique una vez más y nos diga para terminar y que esa sea nuestra oración de despedida, lo que nos contó del elefante. Dígalo, hermana. Bueno, o sea, yo puedo pensar que hay que tener más tolerancia, por ejemplo, más comprensión. ¿Y cómo lo obtenemos eso? Escuchando, escuchando a las demás personas. Como decía, pues el elefante, las orejas grandes, o sea, escuchar, escuchar, escuchar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está pasando en la otra persona. Entonces, si lo escuchamos, pues entender, ¿verdad? Entonces, eso nos priva de enojarnos, de una contienda, de un malentendido, ¿verdad? Entonces, pues, hablamos menos, estamos en problemas menos, porque es más fácil entrar en problemas cuando uno habla sin pensar, sin tener tolerancia, sin tener comprensión. Entonces, pues, yo les invito a tener esa tolerancia y esa comprensión para nuestro prójimo. Porque es bien fácil juzgar y decir, ay, de lo que tiene su corazón, habla la boca, pero no sabe por qué está pasando lo que está pasando, ¿verdad? Entonces es más fácil, calladita me hago más bonita y me he librado de muchos problemas así, ¿verdad? Y ya después, pues, ya sé por qué pasó esto, por qué lo otro, y pues ya entiendo, ¿verdad? Y pues es lo que puedo decir, y pues si quiere que diga en oración, pues le pedimos a nuestro Dios que nos llene de esa sabiduría, así como el elefante de plantados en la tierra, porque también a veces nos alzamos y nos llenamos de ego, de soberbia, y eso nos impide escuchar o hablamos de más, ¿verdad? Entonces, pues que Dios nos
nos ilumine y que nos frene la boca cuando tenga que frenarnos, ¿verdad? Y pues que siempre esté ahí con nosotros, ¿verdad? Para que hable Él a través de nosotros. Amén, amén. Pues gracias, gracias. Buenas noches a todos, muchas bendiciones. Gracias, que Dios les bendiga y espero verles el domingo y el siguiente martes. Que Dios me les bendiga a todos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.